Vamos a hablar sobre temas que hacen a la búsqueda de detenidos desaparecidos, pero sobre todo a la búsqueda de justicia a partir de lo que fuera el fallo que hace algunas semanas se dio en Italia, donde además se reconoce, documentos claros y Estado, la existencia del Plan Cóndor, que hay voces que han intentado... Bueno, es la primera vez, de hecho, negar. que hay una sentencia por el Plan Cóndor, así que es algo realmente histórico, que vamos justamente a intentar entender la importancia que tuvo ese fallo para el Uruguay, más allá de que muchos de los que fueron procesados ahora con ese fallo con cadena perpetua están cumpliendo prisión en nuestro país. Silvia Bellizzi nos acompaña esta mañana. Ella justamente es una de las querellantes, ¿no?, en este fallo de la justicia italiana, que también, bueno, es hermana de una persona que fue desaparecida, que es Andrés Bellizzi, exactamente, en la dictadura en 1977, y nos va a explicar lo que significó esta lucha por años, ¿no?, para arribar a este anuncio de la Corte en Italia, y por qué también es importante para nosotros como país que otra nación se involucre en lo que pasó con la historia de nuestro país y con estas situaciones de lesa humanidad y fallen, ¿verdad?, contra los acusados. Silvia, Bienvenida, bienvenida, que es integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Bienvenida a Buen Día Uruguay. Muchas gracias, buen día a ustedes y a todos los demás. Bien, como ustedes decían, esto es la primera vez que en tribunales internacionales hay un juicio al Plan Cóndor, porque en otras instancias eran a las cúpulas o a jefes máximos o desapariciones, o crímenes o asesinatos. Si bien en Italia no está tipificada ni la tortura ni la desaparición forzada, porque no ha ocurrido, o porque, bueno, en la época de la guerra existían, pero se tipificaban directamente los asesinatos. Entonces, el reconocer que existió un plan sistemático, organizado desde las cúpulas, desde el nivel policial, militar y político. ¿Por qué digo político? Porque los ministerios de Relaciones Exteriores estaban involucrados, porque era investigación, seguimiento, detención, tortura y aniquilamiento, desaparición o asesinato de cualquier disidente, así sea sindicalista, estudiante, político. Podemos ir desde Liberov, Selmar Michelini, hasta mi hermano estudiante impulsista. Pero también no hay que olvidarse que estaban los bebés, tuvieron los bebés, que hoy seguimos ya hombres recuperándolos y tratando de encontrarlos, que se usaron como botín de guerra. Y cada detenido era, bueno, fue un plan ideado por Estados Unidos, su política internacional, para establecer un modelo económico, cultural, político, ¿verdad?, en aquellos momentos de 70, 80, que no está totalmente fuera de actuación hoy. Si escuchamos a Martín Almada, que fue quien encontró los archivos del terror en Paraguay, donde allí hay la vinculación clara, porque él estuvo detenido con Insaurralde y con el matrimonio Landi Boluso, que después ellos fueron trasladados y fueron vistos, por lo menos en Insaurralde, en el Atlético en Buenos Aires, que era un centro de detención clandestino. Y todos esos archivos más un odontólogo boliviano. Silvia, quiero que expliques, porque lo que estás contando, quizás para poder entenderlo mejor, acá hay una investigación en el correr de todos estos años que empieza justamente a buscar en todos los países archivos claves en esta investigación. Claro, por eso tú estás hilvanando con Paraguay, estás hilvanando con todos estos países, y ni que hablar de Estados Unidos, que también desclasifica documentos para arribar a este fallo. Es decir, una conglomeración de documentos de distintas Exacto, por ejemplo, se encontraron los archivos donde aparece que en el año 75, en noviembre, se constituyó todo el plan, donde uno de los jefes máximos era Pinochet, ¿verdad? O sea, existen documentos firmados. Y también existe la documentación de militares y policías en distintos lugares actuando. Por ejemplo,
En el caso personal nuestro, cuando nosotros vamos en el 2015 a testimoniar, la Secretaría de Seguimiento nos entrega un testimonio, una documentación que se llamó Operación Gris, que fue en el año 74, o sea que existe desde antes ya toda esta coordinación, donde Campos Hermida era uno de los que en un acto contra la dictadura de 101 uruguayos que fueron detenidos, está la lista con membrete oficial uruguayo y argentino. Recordarnos y explicar a las nuevas generaciones qué iba a ser qué fue que frustrado Plan Cóndor, porque en algunas situaciones también se pudo haber frustrado, digamos, con figuras que se querían exportar como Michelini, ¿no? Al exterior, a Europa, donde allí iban a ser asesinados. Bueno, ¿cómo podés explicar ese operativo brutal que ahora se prueba con este fallo judicial? Bueno, la idea era, digamos, de toda disidente, de todo lo que fuera en contra de las dictaduras que estaban operando, hacer una persecución. Por ejemplo, mi hermano y los demás estaban en Buenos Aires, pero sabían exactamente por inteligencia dónde estaban, dónde vivían, qué estudiaban, qué estaban haciendo, si estuviesen o no actuando, ¿verdad? Entonces eran detenidos, iban oficiales allá, ¿sí? Había documentación que se encontró, la última para la apelación, justamente donde está la vinculación ESMA-FUSNA entre Trócolis y Astiz, ¿verdad? Bueno, y después está toda la documentación con respecto a los documentos. Y bueno, también el trasiego de los bebés, ¿verdad? Que eso, está el caso Julien, está el caso Mariana, Macarena ahora. Hablemos del trabajo... Del juicio en concreto. Exacto, hablemos del trabajo de las organizaciones sociales, concretamente lo que es madres y familiares, porque, por ejemplo, hay casos concretos que fueron las organizaciones sociales las que ayudaron a ponerlos y visibilizarlos, incluso para que ahora la justicia italiana haya tomado en segunda instancia un fallo que habló concretamente del caso de Trócoli. ¿Sienten que si no hubiese sido por el trabajo de las organizaciones sociales, esto hubiese quedado de lado para otros actores del Estado? Sí, por supuesto. Siempre somos nosotros, los familiares, Serpag. En el caso nuestro fue la conjunción de nosotros con todas las denuncias que se habían presentado en distintas instancias, porque el juicio empecemos a recordar que empezó el 9 de junio de 1999, cuando entre ellas mi madre, María Belizzi, que es italiana, Luz y Barburu de Recaño viajaron a Roma. Allí estaban Cristina Miura, la esposa de Bernardo Arnone, Aurora Meloni, la esposa de Daniel Banfi, y Marta Casal de Gatti, la esposa de Gerardo Gatti, que venían de España. Se fueron a presentar frente al fiscal Capaldo e iniciaron esta querella. Algo que ya había sido denunciado por exilados en los años 80, pero no había tenido el camino jurídico. Acá ayudaron indudablemente a formar toda la querella, la parte jurídica, el PIT-CNT, toda su estructura jurídica, con los testimonios nuestros, pero también con los testimonios de todos los presos que fueron liberados en su momento, ¿verdad? Y todo eso, por ejemplo, Serpag y organizaciones en Italia, que quiero nombrar el 24 de marzo, con el coordinador Jorge Uturburu, que si con ellos no éramos nada, y también los centrales sindicales italianas, la GGL, y las provincias comunales y provinciales, que aportaron toda la logística. O sea, estamos hablando de una red de organizaciones sociales internacionales. Por supuesto, porque los abogados son italianos y son honorarios, las organizaciones pagan, ¿no? Vamos a ir hay mucho para preguntar también, porque está el caso Trócoli específicamente, que es juzgado, digamos que por primera vez, que había huido de la justicia uruguaya, que ya también te vamos a preguntar sobre eso, pero vamos a la mesa con el aporte de Nico Núñez. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Belizzi. Buen día. Primero estoy bastante tentado a preguntarle por lo de Pettinati ayer, ¿no? ¿Cuánto se pone en Uruguay para avanzar en estas causas? Y la reflexión acerca de por qué se llega en Italia a esta sentencia y quizás no en Uruguay, por lo menos de la misma magnitud. Ahora, también se ha generado una polémica bastante fuerte
entre Miguel Ángel Toma y Luis Almagro en su rol de canciller, iniciando, o por lo menos con las primeras tareas a nivel de este juicio en Italia. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esa instancia y del rol que jugó Almagro, del rol que juega Miguel Ángel Toma en esta oportunidad? Bien, yo lo que quiero destacar es que es la primera vez que se juzga el Plan Cóndor a niveles internacionales y que eso está dentro de lo que es toda la legislatura internacional y está dentro de los tratados que se firman, entonces tiene que hacerse valor también internamente. Lo que creo que está diciendo Almagro es que la apelación solamente la puede hacer la Fiscalía y fue lo correcto. Y el trabajo anterior, ¿por qué en la primera instancia no se logró más que las cúpulas ser condenadas? Bueno, quizás porque no se presentaron las pruebas suficientes y segundo, porque hay que entender, yo que lo viví y todos los que fuimos allá, hacerle entender a kilómetros de distancia, ¿sí?, que además hay un tribunal profesional, digamos, y un tribunal popular, la envergadura de lo que fue el Plan Cóndor. Bien, vamos a preguntarte también por ese plano simbólico. Decíamos muchos de los juzgados en Uruguay ya están cumpliendo su condena en el país, de los que están vivos. Trócoli era un caso, el capitán de navío, muy especial porque él logró huir de la justicia uruguaya, amparado en su nacionalidad exactamente italiana, y ahora este fallo desde la propia justicia italiana. Más allá de lo simbólico, que lo vamos a reflexionar también, ¿qué pasa con esos casos puntualmente donde por primera vez hay una sentencia? Bueno, en estos casos se hace justicia, porque es lo que buscábamos ya desde el 99, porque era cuando está vigente plenamente la ley de impunidad. El Trócoli se fugó. A raíz de su fuga, bueno... Y se amparó en Italia por su nacionalidad. Se amparó como italiano. Así como en el año 99 los familiares que éramos italianos entramos en esa querella, también cuando Capaldo vino acá e hizo todas las investigaciones, encontró toda la desclasificación. Bueno, no son ítalo-uruguayos, hay más, ¿verdad?, chilenos, argentinos. Ahí fue cuando fue Plan Cóndor. Muy bien. Cuando él se fuga, entonces es cuando no italianos se presentan a demandar ahora por un italiano prófugo que lo acusan de haber violado a estos latinoamericanos, ¿sí? O sea, que la doble ciudadanía, en el caso, por ejemplo, nuestros, como víctimas, bueno, ahora a él como victimario. ¿Y qué va a pasar con él concretamente? Bueno, él... Cadena perpetua falla la justicia italiana, que tiene esa posibilidad. Nosotros exactamente. Nuestra a raíz de estos documentos que se encontraron, que encontró el nuevo abogado, que lo quiero también nombrar, Andrea Speranzoni, que al no darse el fallo favorable como era esperado, pedimos, algunos familiares nos presentamos a la presidencia a Toma, que veíamos que había que cambiar porque el trabajo no había sido correcto, bueno. Entonces se nombró a Speranzoni, él vino acá, estuvo trabajando en silencio, encontró estos archivos, acá estuvo en la ESMA, no sé si no se habían trabajado bien o se encontraron nuevos. Realmente ese detalle está muy fino. Bueno, dio la condena. La condena es irrevocable. O sea, él puede apelar las condiciones de prisión, pero el ser condenado a cadena perpetua, el ergástolo, eso es irrefutable. Silvia, se había anunciado una videoconferencia para los familiares que no pudieron viajar. Sí. Se dio en esos términos. Sí, se dio en el los abogados estaban todos desde allí. Italia explicaron entonces cómo fue. Es que no es que no pudiéramos ir, bueno, pero no ameritaba. Claro, pero estaba presentes, estaban las que viven allá, claro. Aurora, y también estaba Néstor Gómez, el hermano de Célica Gómez, que hicieron además
con otros familiares, el viceministro de Justicia de Bolivia, un homenaje en las tumbas de lo que recuerda el nazifascismo, porque el 8 justamente de julio es la fecha que asumió Sandro Pertini, que tiene un hermano, asesinado por el nazifascismo, y fue cuando él asumió, que fue preso. Mira, esa efeméride nos puede directamente conectar con el profesor Leo Borges, que también tiene una consulta para sumar a la mesa sobre este tema. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Beli? Sí. Hola. No, lo mío venía por este lado. Desde el año 2015 existe el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, anteriormente la Comisión para la Paz. De hecho, Felipe Michelini estuvo planteando hace unos días generarlo por ley, ese Grupo de Trabajo y Justicia. Pero la pregunta es, bueno, todo esto llega en Italia, Uruguay. Los gobiernos, los sucesivos gobiernos uruguayos, no importa el color, ¿han estado omisos en todo esto? Sí, han estado omisos. Omisos directamente de cuando estaba la ley, omisos cuando la ley, se desarchivaron, en el sentido que si no se crean políticas públicas, la justicia sola, como ha dicho Gerardo Caetano, no me arrobo las palabras, no puede trabajar sola. Se tiene que crear todo un marco jurídico. Y tenemos ahora la Fiscalía, es un gran logro y seguimos haciendo. Pero todo es a esfuerzo de reclamos nuestros, ¿no? Y con respecto, bueno, a esto que dejábamos también en el tintero del fallo simbólico, ¿no? De esta también solidaridad internacional que, ¿no?, también se dispone a juzgar lo que ocurrió fuera de sus territorios, como el caso de Italia. ¿Cuál es el mensaje? Y si esto genera digamos, un antecedente. Sí, por supuesto. ¿Qué tenemos que entender del fallo digamos, tenemos que a nivel de entender naciones? que los derechos, la violación de los derechos humanos es algo que no prescribe, ¿sí? Que siempre va a ser juzgado y que tiene que aplicarse según los tratados, pero además también está diciendo que si acá no hay pena de muerte, pero se le aplicó la pena máxima. Bueno, en otro lugar también se aplica la pena máxima. Estaba en el camino correcto. Ni prescriben ni tienen fronteras. Exactamente. Silvia Belizzi, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana aquí en Buen Día Uruguay. Gracias a ustedes. Y si me dejan un minuto, decir con respecto a la última información que se dice, creo que cualquier persona que considere, y a esto es lo que apuntamos tanto las abuelas como todos los familiares, quien tenga duda de su identidad, existe los teléfonos y las direcciones de familiares y de la Secretaría para que vaya, es algo secreto y que no se divulga para poder tener esa confianza. Y así como volcar cualquier información, no solamente en la prensa, sino también en forma callada, de cualquier información que tenga, de enterramiento o de lo que sea. Le digo esto porque, bueno, también no puedo obviar, digamos, preguntarme por qué esta persona quizás que nombra Pettinati, ¿no?, en su relato, no acude, por ejemplo, a ustedes para esa información, decide hacerlo con un comunicador, es decir, ¿qué lectura también puede haber ahí para poder entender? Yo no quiero poner en duda al periodista ni nada, pero quiero decir, a veces hemos tenido noticias también falsas, o sea, como que como está en el tapete, a veces quiero publicidad, pero quiero creer que es cierto y bueno, que no necesitan a veces ventilarse tan así públicamente, pero el que tiene algo, que vaya a familiares, que va a encontrar en tal caso. Contención. Contención, sobre todo, para eso. Excelente. Bien, muchísimas gracias. gracias.